Hola a todos, es un gusto saludarles. Hoy quiero continuar con el tema de las armas de guerra espirituales que Dios nos ha dado. Esta segunda parte quiero tocar el tema de la palabra de Dios como arma de guerra. Sabemos que la palabra tiene poder, es poderosa, Dios la ha declarado y se va a cumplir totalmente. Así que puedes tener la confianza de que si tú crees en la palabra de Dios, declaras la palabra de Dios, se va a cumplir porque tiene el respaldo de Dios. Y este pasaje que quiero tocar hoy para hablar de este tema está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y es precisamente el tiempo en que Jesús es tentado. Yo creo que muchos de nosotros sabemos la historia, pero es importante recordarla. Y voy a leer algunos versículos y quiero que pueda el Espíritu Santo hablarnos en esta hora. Dice el versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Si recordamos, tenía poco de haber sido bautizado y ahora el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Así que debemos de considerar que cuando estamos en las pruebas, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, sino que está alistándonos para lo que viene por delante. Jesús iba a ser preparado para la tarea que venía por delante. Y cuando estés en pruebas, cuando estemos en pruebas, consideremos eso. Dios nos quiere fortalecer y nos quiere preparar a través de ese tiempo de prueba para poder enfrentar las cosas que vienen delante. Y dice el versículo 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Sabemos que Jesús tenía hambre, ya había estado ayunando 40 días y Satanás va directamente a un lugar donde cree que Jesús puede flaquear, donde puede cometer errores. El diablo sabe muchas veces qué es lo que nos puede hacer para hacernos caer. Entonces debemos estar fortalecidos en el Señor y fortalecidos en su palabra. Lo que Jesús hace es responder así. No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, el diablo estaba citando las escrituras en ese momento. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Sabemos que hubo enfrentamientos y Jesús siempre salió vencedor. Pero aquí lo interesante es que Jesús, siendo Dios, pudo haber hecho muchas cosas. Él pudo haber mandado a los ángeles a ahuyentar al diablo. De hecho, sabemos que más adelante los ángeles vinieron y le sirvieron, les dieron de comer y de beber porque tenía hambre y sed. Entonces, Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Él tenía todo el poder para hacerlo, ¿sí? Él pudo haber declarado con su palabra poderosa que huyera Satanás y tendría que huir. Pero Jesús lo que hizo fue
citar la palabra, declarar la palabra. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos para ahuyentar al diablo, pero sí tenemos a la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos declararla por nuestra boca. Entonces aquí es muy importante recordar, la palabra de Dios no es poca cosa, es poderosa. Y necesitamos meditarla, necesitamos memorizarla, necesitamos declarar la palabra de Dios, necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Si tú eres una persona que ama a Dios, esto no puede ser algo que puedes dejar a un lado. Necesitamos, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Necesitamos leerla, meditar en ella, memorizarla, declararla, obedecerla. Necesitamos, si tú eres una persona que ama al Señor, necesitamos hacer eso. Es un arma poderosa porque Jesús declaró y el diablo tuvo que cambiar. ¿Se fijaron? El diablo no continuó. Tuvo que tratar de tentar a Jesús en otra área. Y Jesús volvió a declarar la palabra de Dios y Satanás tuvo que volver a cambiar el tema y tentarlo de otra manera porque sabía que por ahí no iba a ganar. Satanás se dio cuenta que no le iba a ganar a Jesús si seguía por ahí. Entonces Jesús siempre, teniendo la palabra, por supuesto en su mente, en su corazón, la declaraba y siempre salió vencedor. Hoy para nosotros es importante recordar, claro que tenemos tentaciones enfrente, hay pruebas también, ¿verdad? Pero para todas tenemos la palabra de Dios para salir adelante. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para que en el momento preciso el Espíritu Santo nos la recuerde y la podamos hablar y salir vencedores de esa situación. Probablemente lo has experimentado algunas veces, donde te da un versículo el Señor que recuerdas, que alguna vez escuchaste o fue predicado y lo escuchaste y te impactó en tu corazón. Y en ese momento lo declaras y ves cómo Dios te respalda. Para todas las áreas de nuestra vida necesitamos la palabra de Dios. Es un arma poderosísima para vencer al enemigo, para que nuestra vida sea fortalecida en las pruebas, en las luchas, para poder tener en cuenta el punto de vista de Dios de la situación, para poder darnos cuenta qué es lo que Dios está esperando que suceda en esa situación, qué es lo que está esperando que hagamos, que digamos, cómo reaccionemos en esa situación. Cuando tú tienes la palabra de Dios, entonces puedes saber qué es lo que Él espera de ti. Y también podemos estar seguros que el enemigo y los demonios van a huir porque tú tienes la palabra de Dios y se van a dar cuenta que tú la obedeces y ellos no pueden hacer nada en contra del poder de Dios. Es tan importante recordar que la palabra de Dios no es solamente una serie de mandamientos o una serie de historias, ¿verdad? Es la palabra poderosa, tiene poder intrínseco en ella. Dios respalda su palabra. Así que tomémosla en nuestro corazón, guardémosla en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea renovada nuestra mente por su palabra y que nuestra vida sea guiada y fortalecida por lo que dice su palabra. Espero que esta meditación sea de bendición y te fortalezca y recuerda, si no has estado buscando la palabra de Dios durante estos días, busca el tiempo para hacerlo. Y tu vida va a ser fortalecida y vas a ver cómo el enemigo va a tener que huir cuando tú declaras la palabra de Dios con fe. Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima.